porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Estamos aquí, Señor, en tu casa de oración, en este día de reposo, Señor, solo por tu voluntad. Queremos, Señor, abrir tu palabra y para ello, Señor, queremos que tu Santo Espíritu, Señor, quien inspiró a los profetas en esta tarde, nos ilumine, Señor, para entender. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, ahí como ven en el título, hermanos, ¿qué dice el título? El poder transformador del Espíritu Santo. Hoy no vamos a hablar sobre la naturaleza del Espíritu Santo, no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de su obra, de la obra del Espíritu Santo en cada ser humano. Pero antes de eso, he visto también conveniente hablar sobre cómo recibir el Espíritu Santo, ¿no? Porque nosotros hemos visto en el transcurso de la iglesia, en la Biblia encontramos en Hechos 1:8 que recibieron el Espíritu Santo cuando estaban reunidos en oración, pero también en Hechos capítulo 2, y eso vamos a buscar también en nuestras Biblias, Hechos 2, 37 y 38, cuando ustedes leen ese texto, hermanos, yo estaba como que repase y repase para ver cómo es que recibían el Espíritu Santo las personas del aposento alto, cómo recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro lo dice bien claro, ¿no? En Hechos 2, 37 al 38. A ver, ¿quién lo puede leer? No, 2, 37 y 38. A ver, léelo. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro, hermano, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos los justifiquen, cada uno de vosotros ayude a Cristo para perdón de los pecados. Así es. Mira, el texto es bien claro, ¿no? No necesita ni interpretar nada, sino necesita solo de leerlo, porque es bien claro. Ahí claramente dice, el apóstol Pedro les dice, ¿qué haremos? Preguntan las personas, y Pedro le dice, arrepiéntete y bautízate. Arrepiéntete y bautízate en nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados, y automáticamente recibes el don del Espíritu Santo. Y es interesante que cuando nosotros estudiamos el texto un poquito más, lo profundizamos, vemos su contexto. ¿Por qué las personas, por ejemplo, estaban angustiadas, no sabían qué hacer, no se compungieron de corazón, o sea, estaban tristes? ¿Por qué? Claro, más que eso, claro, justamente lo que decía la lección de escuela sabática, ¿no? El mensaje de los discípulos de la primera iglesia, ¿cuál era? La resurrección, ¿no? La resurrección de Jesús. Entonces Pedro estaba predicando y le estaba diciendo, ustedes han matado al Mesías. Y les comenzó a predicar ese sermón de Pedro, ¿no? Ustedes mataron al que le envió, al enviado de Dios. Y todos que estaban alrededor comenzaron a escuchar y no sabían qué hacer. Pues, ¿no? ¿Cómo nosotros nos sentimos cuando nos dicen algo y no sabemos qué hacer? Con impotencia, ¿qué hacemos? Y ahí viene la pregunta, mira, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y esta pregunta, hermanos, también se la compara a la misma respuesta que hizo Ananías, Caifás, ¿no? Caifás, cuando toda una multitud estaba reunida delante del templo para acusar a Jesús, ellos dijeron, ¿qué haremos? Y otro dijo, vamos a hacer una trampa. Y nosotros ya sabemos la historia, ¿no? Pagaron a falsos testigos para que acusen a Jesús, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Y este mismo ¿qué haremos? Se ve en el libro de Hechos, cuando dice la multitud que escuchó el mensaje de que Jesús había resucitado y que ellos tenían la culpa de la muerte de Jesús. ¿Qué haremos? Y aquí viene la enseñanza, ¿no? Para recibir el Espíritu Santo, dice, primero debemos arrepentirnos, bautizarnos y
en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y todo eso, hermanos, tiene un propósito, engloba una obediencia. Mira, aquí están los 3 pasos: arrepentimiento, bautismo y obediencia, ¿no? Para recibir el Espíritu Santo necesitamos esto. Eso es lo que declara Hechos, ¿no? Yo quiero que ustedes anoten porque eso es lo que nos menciona. En los últimos tiempos, dice Joel 2:8, necesitamos del derramamiento del Espíritu Santo para que la obra del Evangelio se predique. Y aquí tenemos algunas condiciones para recibir el Espíritu Santo. El primero es el arrepentimiento. Ya vamos a ver más adelante, he buscado en el diccionario qué es arrepentimiento. El bautismo y obedecer a lo que Dios manda. Y aquí vamos a ver el primero. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? ¿Qué es el arrepentimiento? Ahí dice, no, mira, ahí hay 2, la Biblia y el diccionario. La Biblia lo resume, parece, ¿no? Pero el diccionario dice, arrepentimiento es sentir pesar por haber hecho algo o dejado de hacer algo. O sea, nosotros en el diccionario podemos entender que arrepentimiento es arrepentirnos si hemos hecho algo o no hecho algo. O sea, yo me arrepiento porque hoy día no he ido a Miraflores. Me arrepiento. O porque, me arrepiento porque lo hice, no quería, pero lo hice. El diccionario lo define así, ¿no? Ese es arrepentimiento, dice el diccionario. Pero en la Biblia dice que arrepentimiento es aborrecer el pecado. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Ahí nomás, después de Hechos, Romanos, Corintios, ¿no? Segunda de Corintios 7, 9 y 10. En cuestión de arrepentimiento dice, mire, el versículo 9. Ahora me gusta mucho que te que fuiste porque te haya ido contestando para que ninguna persona ¿La 10 también? que este Dios produce reconocimiento para salvación de que no se arrepentir, pero la justicia del mundo produce. Así es, miren, aquí nos menciona bien claro también que lo que ocasiona el verdadero arrepentimiento es tristeza, pero tristeza para salvación. Y esto va encajado a lo que dice Proverbios 28:13. Cuando nosotros nos arrepentimos, no solamente vivimos angustiados, porque eso es lo que hacen las personas. El arrepentimiento lo tienen como que angustiarse, ¿no? Estoy arrepentido de, por ejemplo, un ladrón, ¿no? Yo estoy arrepentido de que robé, pero él se arrepiente porque sabe que le van a poner en la cárcel, ¿no? Pero el arrepentimiento en la Biblia nos lleva a Dios en sí, a confesar nuestros pecados. ¿Han leído Proverbios 28:13? ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia. Ahí claramente nos enseña que nosotros necesitamos del arrepentimiento que nos muestra la Biblia. El arrepentimiento que nos muestra la Biblia también lo podemos ver en Romanos 2:4, ¿no? El único que guía el arrepentimiento no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo. Y Romanos 2:4 lo dice bien claro, hermano, que el que guía el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Ahora, el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento bíblico, hermano, nos lleva a confesar nuestros pecados. Y eso para nosotros es un poco difícil, porque a veces nos es más fácil evadir las cosas que enfrentarlas. Y eso, y como hemos leído anteriormente en el libro de Hechos, vemos que para que nosotros recibamos el Espíritu Santo, ¿qué debemos tener primero? Arrepentirse, ¿sí o no? Arrepentimiento verdadero. Y ese es el arrepentimiento verdadero que lo muestra la Biblia. Un arrepentimiento que confiesa su pecado, que se aparta del mal y busca pues las cosas de Dios. El segundo es el bautismo, ¿no? Porque el apóstol Pedro le dice, ¿ustedes qué hacemos? Dicen las personas. ¿Está bien? Arrepiéntete y bautízate.
Y cuando uno estudia la palabra bautizo, que necesariamente es simbolizado pues no la muerte y la resurrección de Cristo, el bautismo, también está bien ligado a Marcos 16:16. ¿Qué dice Marcos 16:16? El que cree y fuese bautizado, éste será salvo. El bautismo, hermanos, el bautismo no es un fin, sino es un medio de salvación. Aún el mismo libro de Marcos lo declara. El que cree y fuese bautizado, éste será salvo. El verbo que tiene más acción en el versículo es será. Y será está en futuro. Y nosotros sabemos que el bautismo, hermanos, no define mi salvación. Yo no puedo decir, yo me bauticé, ya soy salvo. Yo me bauticé y ya recibí el Espíritu Santo. No, porque vamos a ver que en el bautismo, para bautizarse, Marcos dice, si crees y te bautizas, vas a ser salvo. Y allí viene, ¿no? ¿Qué es creer entonces? ¿Qué es creer? Es lo contrario de la fe, por así decirlo, ¿no? Porque siempre preguntamos, ¿qué es la fe? Es creer. ¿Pero qué es creer? Es la fe en la promesa que Jesús nos dio. Y ahora, ¿cómo alcanzamos nosotros más fe? ¿Cómo alcanzamos fe, hermanos? Ahí está, Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice que para alcanzar fe, para tener más fe, el apóstol Pablo dice que la fe viene primeramente por el oír. Pero no oír cualquier cosa. Oír la palabra de Dios. Para que nosotros crezcamos en fe, para que nosotros tengamos la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, porque el bautismo involucra creer, bautizarse, el bautismo es un todo. Necesitamos creer, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Será leer la Biblia una vez al mes? ¿Cada vez que me acuerdo? No, es leer la Biblia todos los días. Para crecer en fe, ahí está el secreto, ¿no? Es ir a la palabra de Dios. Pero no es ir una vez que me acuerdo, sino es ir todos los días. Y allí yo voy a tener fe. Y es interesante también que el que da la fe, hermanos, es el Espíritu Santo. Gálatas 3:14. Miren, el que da la fe al cristiano es el Espíritu Santo. Miren, vamos a leer. Gálatas. Casi vamos a hablar de los libros de Pablo, ¿no? Gálatas, escribiendo a Galacia, hablaba también sobre este mensaje del Espíritu Santo y también menciona claramente que el que nos da la fe, el creer, es el Espíritu Santo. 3:14 de Gálatas. ¿Qué dice? La bendición de Abraham llegara para que por fe le llegara esta promesa. Por fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. Solo por fe, hermano. Entonces, ya hemos visto dos, ¿no? Hemos visto el arrepentimiento y el bautismo para recibir el don del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos como seres humanos. Arrepentimiento, o sea, reconocer nuestros errores y ir a Dios. Y bautismo no solamente sumergirnos en el agua y decir, yo soy salvo, yo voy a recibir el Espíritu Santo, no. El arrepentimiento es una simbología de la muerte de Cristo para una nueva vida, o sea, es el inicio de la carrera del cristiano. Pero también para recibir el Espíritu Santo necesitamos de obediencia. ¿Pero qué es obedecer en la Biblia? Hechos 5:32 dice que si nosotros somos obedientes, recibiréis el Espíritu Santo. Miren, Hechos. Hechos 5:32. Ahí está. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, ¿A quiénes da el Espíritu Santo Dios?
a los que son obedientes. Entonces, cuando uno estudia, dice, entonces, ¿qué es obedecer? Si Dios me da el Espíritu Santo por la obediencia, si yo recibo el Espíritu Santo por ser obediente, ¿a qué soy obediente? Y eso nos recuerda a lo que dijo Jesús en San Juan, ¿sí? San Juan 14:15. Si ustedes me aman, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Obedezcan, en pocas palabras, mis mandamientos. Y en 1 de Juan 2, 5 y 6, nuevamente el apóstol Juan rectifica. Si nosotros amamos a Dios, debemos guardar los mandamientos. Debemos obedecer los mandamientos. En pocas palabras, hermanos, para recibir el Espíritu Santo necesitamos de arrepentimiento, de un bautismo diario y de una obediencia ¿a qué? A la ley de Dios. Y la ley de Dios, hermanos, la ley de Dios es un mensaje pues grandísimo, porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 19 y el capítulo 11 también menciona que cuando se abrieron los cielos, lo que Juan vio fue el arca del pacto. Y nosotros sabemos que está en el arca del pacto, ¿no? La ley de Dios. Y el Espíritu de Profecía dice que cuando se vio la ley en el cielo, el arca del pacto, dice que entre los 10 mandamientos, el que daba una luz implacable, diferente, era el 4.º mandamiento. Era el sábado. Y es por eso que si nosotros hacemos un estudio profundo del sábado, nos vamos a dar cuenta que no es solo un día cualquiera, ¿no? Es un día, es el sello de Dios. Y es por eso que guardamos el sábado. Ahora, para ir terminando, si nosotros hemos hecho esto, si nosotros nos arrepentimos todos los días, si nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, o sea, todos los días, porque Juan dijo, en verdad yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí, ¿con qué les va a bautizar? Con el Espíritu. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, somos bautizados todos los días, obedecemos la ley de Dios, entonces recibiremos el Espíritu Santo. Y San Juan 16, 8 al 11 menciona la obra del Espíritu Santo en pocas palabras, en tres frases. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿Por qué dice? Porque no creen en Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Se encarga de convencer de pecado. ¿A quiénes? A los que no creen en Jesús. Cuando nosotros vamos a enseñar a una persona que no cree en Jesús, no pensemos que con nuestro conocimiento le vamos a hacer cambiar a la persona. No pensemos que yo sé tantos textos y con esto lo voy a hacer que ella cambie. O con mi experiencia, no, me pasó esto, lo otro, y con eso va a cambiar la persona. No, el que se encarga de convencer de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿no? Esa es su obra, la obra del Espíritu Santo. También convence de justicia. Y aquí era como que cuando yo leía siempre el texto, ¿justicia de qué, no? Porque si en este mundo no hay nada justo, todo es injusto. Y Jesús lo repite y dice, ¿por qué no? ¿Por qué de justicia? Porque no creen en Jesús y está en el santuario le posee. Porque ¿dónde está haciendo justicia Cristo? En el santuario, ¿no? Eso no dice la Biblia, no dice santuario, pero ¿justicia de qué? Yo decía. Porque si justicia de que si alguien inocente está en la cárcel, o que si a los cristianos, a los que buscamos a Dios, nos va las cosas peores, no. Sino justicia es que Jesús subió al cielo, eso dice la Biblia, ¿no? ¿Justicia de qué? Porque yo subí al Padre. ¿A dónde subió Jesús? Al Padre. ¿Y qué está haciendo en el cielo? Está haciendo el papel de sumo sacerdote. Y eso es justicia. No vamos a profundizar aquí, pero vamos a hacer un paréntesis. Cuando Jesús asciende al cielo, nosotros sabemos y estudiamos las profecías, nos damos cuenta que Jesús hace un papel de sumo sacerdote. Y en el tiempo que estamos viviendo en un tiempo de ¿qué? De juicio, ¿sí o no? Estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador. Y cuando uno escucha juicio, es que es un poco difícil de entender, pero estamos viviendo en el juicio investigador, hermanos. ¿Y qué es el juicio investigador? Así casi para cerrar el paréntesis. ¿Qué es el juicio investigador, hermano Iván Perse?
Jesús o con la muerte van a ver que están inscritos en el libro de la vida y por qué merece la vida y por qué otro. Ese es el primero. Pero el segundo paso del juicio investigador es que todos los que estamos vivos en ese proceso que los libros están siendo revisados, todos nosotros, en pocas palabras, todo lo que hacemos, pensamos, decimos, actuamos, todo está siendo registrado porque estamos en juicio. Nosotros ahora, hermanos, vamos a hacer de cuenta que ustedes están sentados no en la silla de la iglesia, sino en un tribunal. Y todo lo que estamos haciendo, todo está siendo anotado. Y es por eso que la Biblia nos dice, no dejes pasar ningún pecado, arrepiéntete. Y Gálatas, disculpen, Santiago dice, no dejes que el sol se oculte con vuestro enojo, o sea, con vuestro pecado. Nosotros, gracias a Dios, hermanos, miren, tenemos como iglesia un plan. Cultos matutinos y vespertinos. Ese culto, hermanos, que se hizo, no se hizo porque es un plan de la iglesia, no. Es porque nosotros reconocemos que primero es Dios. Y decía, cuando nos levantamos en la mañana, hacemos nuestro culto. ¿Y cuál es el vespertino? Cuando vemos que el sol está ocultándose, es momento de arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, porque estamos en juicio investigador. Y todo lo que no nos arrepintamos, hermanos, están siendo anotados. Y aún los que nos arrepentimos también están siendo anotados. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de convencer que Cristo, hermanos, está en el santuario. Ahora, ¿por qué? Porque ustedes van a ir a iglesias, váyanse a cualquier tipo de iglesia, hermanos, y no hay nadie que predique del santuario celestial, ¿sí o no? Excepto la iglesia adventista. Y por ahí que surgió un grupo de personas que quiso hacer convencer a las personas, Cristo está en el santuario, pero dicen no, no está. Pero el único que les va a hacer convencer es el Espíritu Santo. Y el tercer punto es, convence de pecado, ¿por qué? Porque el diablo, hermanos, en este siglo, ya está condenado. El diablo ya no tiene escapatoria, él ya fue condenado, y eso lo vemos, y vamos a ver en el libro de Apocalipsis, como hemos recordado la vez pasada también. El libro de Apocalipsis capítulo 12 nos menciona desde el versículo 10, bueno, desde el versículo 11 vamos a leer. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero nosotros podemos vencerlo con la sangre del Cordero. Y el que se encarga de ayudarnos, hermanos, el quien es nuestro guía, es el Espíritu Santo. Y es por eso que Jesús fue enfático cuando el grupo de personas de los discípulos estaban reunidos tristes porque Jesús estaba ascendiendo al cielo. Se le presentó un ángel, dice en el libro de Hechos. Dijo, así como ustedes le ven irse, Él va a volver. Pero Jesús antes de eso dio un discurso, les dijo, si bien es cierto yo me voy, pero no los dejaré solos. Porque si me voy, os dejaré, ¿qué dice en el libro de San Juan 14? Os enviaré al Consolador. ¿Sí o no? Y Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, hasta los últimos tiempos, el Espíritu Santo hace esa obra. Y esto una vez más, hermanos, nos hace ver que el trabajo de Dios por la humanidad es bien ordenado. Jesús ya hizo su parte, el Espíritu Santo está trabajando por nosotros en la actualidad. Entonces, ¿es difícil de recibir el Espíritu Santo, hermano? No es difícil. Solo está en nuestra parte nosotros. Si nos arrepentimos, aquí no. Si nos arrepentimos, si nos bautizamos y si obedecemos. Si hacemos esos tres pasos, hermanos, que pareciera algo, una regla, ¿no? Pero si hacemos esto, tú te vas a dar cuenta, hermano, que tu vida va a ir cambiando. Y esos tres pasos, queridos hermanos, lo hacían los primeros cristianos. Y si tú sigues leyendo Hechos 2,
sigues acabando el capítulo, porque hemos dejado en el versículo 38, te vas a dar cuenta que por la predicación de Pedro se bautizaron 3.000, luego 5.000, luego 1.000, porque entendieron que para recibir el Espíritu Santo tenían que arrepentirse, bautizarse y ser obedientes. Entonces, hermanos, nosotros también podemos recibir el Espíritu Santo. Si nos arrepentimos, nos bautizamos todos los días y obedecemos, ¿qué? La ley de Dios. ¿Amén? Vamos a orar. ¿Está bien? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios, Señor, gracias te damos porque todavía hay esperanza, Señor, para nosotros. Aún sabiendo, Señor, que vivimos en un mundo lleno de tinieblas, tú nos das esperanza, Señor. Porque necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que nos guíe el arrepentimiento, nos guíe el bautismo, nos guíe a obedecerte. Necesitamos, Señor, conocer el camino. Tú, Señor, eres tan bueno con cada uno de nosotros que has permitido, Señor, que tu Santo Espíritu esté, Señor, con nosotros. Y a veces, Señor, nosotros como hijos desobedientes muchas veces, hijos que no nos bautizamos todos los días, que no nos arrepentimos, Señor, nos vamos por otro camino y no escuchamos el consejo del Espíritu Santo, sino hacemos nuestra propia voluntad. Aún con eso, Señor, tú eres tan amoroso que nos sigues dando vida, Señor. Porque cuando recordamos la oración de Jesús, cuando por unos instantes sintió, Señor, el pesar del pecado, cómo sufrió, Señor, nuestro Señor Jesús en la cruz, al sentir, Señor, que el pecado nos alejaba de ti, nosotros lo hemos hecho normal, Señor, nos alejamos de ti, pecamos y no nos arrepentimos. Señor, hacemos lo que el enemigo quiere que hagamos, pero en este sábado, Señor, ayúdanos a arrepentirnos, bautízanos, Señor, con tu Santo Espíritu, ayúdanos a ser obedientes y ayúdanos, Señor, a esperarte porque tú estás pronto a venir. Gracias te damos por compartir tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.